Hola, buenos días. Lo que vamos a ver en esta clase son aplicaciones de las integrales definidas. En una primera parte de las aplicaciones que estamos viendo, vamos a definir un procedimiento para calcular el área de una región plana. Entonces, consideremos esta función cuya ecuación es y igual a f de x, donde podemos definir una región que está limitada por la gráfica de la función, la recta x igual a a, la recta x igual a b y el eje x. Entonces, considerando que esa es la región de la cual nosotros queremos calcular el área, vamos a definir sea f una función continua en el intervalo AB con f de x mayor que 0 para todo x perteneciente a ese intervalo. Se define el área de la región R limitada por la curva, la recta x igual a a, la recta x igual a b y el eje x como la integral definida que va desde a hasta b de f de x diferencial de x. Y como sabemos, el cálculo de la integral definida justamente se realiza con la fórmula de Barrow, es decir, f de a menos f de b, donde f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Si f de x es menor que 0, es decir, el gráfico de la función está por debajo del eje de las x, definimos el área de la siguiente manera. Sea f una función continua en AB, pero en este caso f de x es menor que 0 para todo x perteneciente a ese intervalo, se define el área de la región R limitada por la curva de vuelta las rectas x igual a a, la recta x igual a b y el eje x como la integral definida que va desde a hasta b de f de x diferencial de x, pero observen que le anteponemos un signo menos a la integral, dado que el área bajo ninguna circunstancia puede dar como resultado un número negativo. Si nosotros necesitamos calcular el área de una región que toma valores positivos y valores negativos, se combina, justamente para el cálculo de esa área, combinamos las dos situaciones anteriores. En este caso, fíjense ustedes cómo hacemos el planteo de esta área pintada de azul. Vamos a considerar que se trata de una sola función y igual a f de x. Entonces, como el área en el intervalo que va desde menos 3 hasta 2 está por encima del eje de las x, o sea, f de x en ese intervalo es mayor que 0, planteamos la integral que va desde menos 3 hasta 2 de fx diferencial de x. Pero fíjense, en el intervalo que va desde menos 2 hasta menos 1, el área está por debajo del eje de la x. En ese caso, necesitamos anteponer un signo menos al planteo de la integral. Es decir, planteamos menos integral de menos 2 hasta menos 1 de f de x diferencial de x. También en el intervalo que va desde menos 1, por ejemplo, hasta 0,5, también está por debajo del eje de las x. Por lo tanto, también necesitamos anteponer un signo menos a la expresión de la integral definida. Luego
desde menos 0,5, acá es menos 0,5, le corrijamos, desde menos 0,5 hasta 6,5 más o menos, el área está por encima del eje de las X, es decir, es positiva. Entonces simplemente ponemos intervalo que va desde menos 0,5 hasta 6,5 de f de x diferencial de x. Y luego en el intervalo que va desde 6,5 a 7,5 el área vuelve a estar por debajo del eje de las x, o sea que f de x en ese intervalo es negativo. Entonces necesitamos poner un intervalo al planteo de la integral. ¿Está? Ese es el planteo. También hay situaciones en que es conveniente el cálculo del área respecto del eje Y. Es decir, si quisiéramos calcular el área de la región limitada por la curva y igual a f de x y las rectas x igual a c y x igual a d, el planteo para este caso sería área de la región R respecto del eje Y es la integral que va desde c hasta d de x diferencial de Y, donde x es simplemente el despeje de la ecuación y igual a f de x, el despeje de x, diferencial de y. Fíjense que cambiamos la variable. Antes, si integramos respecto del eje x, hacíamos diferencial de x. Ahora, si integramos respecto del eje y, hacemos diferencial de y. Lo mismo si el área llega a estar por el lado de la x negativa, o sea, estaría de este lado en el segundo cuadrante, por ejemplo, donde x es negativa. En ese caso, simplemente el planteo le anteponemos un signo menos delante de la integral. ¿Está? Una cosa importante también a resaltar es que si una determinada área yo la calculo respecto del eje x y esa misma región le calculo el área respecto del eje y, esas áreas me tienen que dar iguales. Por lo tanto, yo el cálculo del área de una determinada región lo voy a plantear respecto del eje y o respecto del eje x según la conveniencia, según resulte más fácil hacerla, dado que la región me tiene que dar el mismo valor de área. ¿Está? Ahora, si la región de la cual yo quiero calcular el área está comprendida entre las curvas y igual a f de x y otra curva y igual a g de x y las rectas x igual a a y x igual a b, ¿sí? Siendo f de x mayor que g de x, en ese caso el planteo para calcular el área de la región R es simplemente la integral que va desde a hasta b de f menos g diferencial de x. Ahora, si f y g tienen valores positivos y negativos, supongamos, f tiene valores positivos, g tiene valores negativos, es en la región que yo quiero calcular el área. En ese caso, el planteo es exactamente igual al anterior. El área de la región es la integral que va desde a hasta b de f menos g diferencial de x. Fíjense que es exactamente igual, ¿sí? A no confundirse. Por ejemplo, que nosotros queremos calcular el área de la región limitada por las curvas y igual a raíz de x, la otra curva es x más y igual a 6, y otra curva y igual a 0. Acuérdense que y igual a 0, ¿qué es? Y igual a 0 es el eje
X es otra manera de que a ustedes le dicen eje X. Tengan presente eso, ¿no? Por favor. Yo siempre que les digo que ustedes vean el video, lo vean con un cuaderno, sus apuntes y anoten todo. Cada video es una clase, ustedes tienen que tomar sus propios apuntes con su propio puño y letra. ¿Tá? Tienen que tomar su propio apunte. Entonces, acuérdense, I igual a 0 es lo mismo que decir el eje X. ¿Cuál va a ser el procedimiento que nosotros vamos a usar para calcular el área de una región? Primero tenemos que graficar. Por lo tanto, es necesario que ustedes, para este tema, el cálculo de área, repasen todo lo que vimos de gráfico de funciones. ¿Tá? Repasen eso, o por lo menos tengan a mano cómo era el procedimiento para graficar una función. Una vez que grafico la función, las funciones, las distintas funciones, tengo que identificar la región a la cual yo quiero calcular el área. Esa región tiene que ser una región que esté limitada por las curvas, de acuerdo al enunciado. ¿Sí? Tengo que identificar la región esa, rayarla. Después tengo que plantear la integral definida que me va a permitir calcular el área de esa región identificada. Y por último, resolverla aplicando la regla de Barrow para resolver integrales definidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente graficar las funciones. ¿Sí? La gráfica de la raíz de x, la gráfica de x más y igual a 6, despejamos y nos queda 6 menos x, nos queda una recta de este tipo, y el eje x. Entonces, una vez que uno grafica, se tiene que preguntar, a ver, ¿cuál es la región que cumple todas estas condiciones que me está poniendo el enunciado? ¿Cuál es la región que está limitada por estas curvas? Esta es la raíz, esta es la recta y este es el eje X. Evidentemente se trata de esta región. Una vez que la identifico, la rayo. Rayo la región, ya la tengo identificada. ¿Tá? Ese es el paso 2 recién. Ahora vamos con el paso 3. Es decir, tengo que plantear integrales para calcular el área de la región. Fíjense, la región R, que es toda esta, está limitada superiormente por esta curva, la raíz de x, hasta 4. Hasta 4. Y de 4 a 6 está limitada por la recta. Siempre hablando de limitada por la parte superior. La parte inferior simplemente el eje x. Entonces yo no puedo plantear acá el área o la integral para calcular el área de esta región mediante una sola integral. No puedo hacer eso, no puedo plantear la integral que va de 0 a 6, ¿de qué? Si acá hay un quiebre. Entonces es como que tengo que dividir a esta región en dos regiones. En una región que va de 0 a 4, y voy a plantear una integral para calcular esa área, y otra región de 4 a 6, donde voy a plantear otra integral. Por eso está acá como puesto como paso plantear la integral que me va a permitir. Puede ser una sola integral, una suma de integrales, una resta de integrales. Ese significa el planteo. En este caso, nosotros vamos a plantear que el área va a ser la integral que va desde 0 a 4, desde 0 hasta 4, de la raíz de x menos 0, la curva que está por debajo. Y luego de 4 a 6, de la curva que está por encima, que es la recta, menos la curva que está por debajo, que es y igual a 0. ¿Se dan cuenta? Ese es el planteo. Una vez que uno plantea la integral, la resolución es muy simple. Porque acá únicamente me va a quedar integral entre 0 y 4 de x a la 1 medio.
y acá entre 4 y 6 de 6 menos x. Bueno, encontramos la primitiva. En esta primera integral va a ser x a la 3 medios sobre 3 medios entre 0 y 4, y luego la primitiva de esta es 6x menos x cuadrado sobre 2 entre 4 y 6. Reemplazamos límite superior, acá lo mismo, menos límite inferior, y hacemos lo mismo acá, en este resultado, reemplazamos el límite superior menos el límite inferior, y le va a dar el resultado del área que se lo dejo como cálculo para ustedes, ¿está? Como cálculo para ustedes. Más, capaz que un sábado le pregunto, ¿cuánto dio el área que planteamos como ejemplo en la teoría? Como para que ustedes, a ver si yo me doy cuenta que están viendo la teoría o no. ¿Está? Ahora, alguien puede decir, bueno, profe, yo también la quiero plantear el cálculo de la misma región respecto del eje Y. Está perfecto. Lo único que hay que hacer es que, fíjese, respecto al eje Y va a ser entre 1 y 2, mejor dicho, entre 0 y 2, de la curva que está más alejada del eje Y, que queda recta, pero acuérdense, acá tengo que despejar X, ¿sí? Y a lo mismo acá tengo que despejar X. Entonces la curva que está más alejada del eje X, que es la recta, menos la curva que está más próxima al eje X, despejando X, diferencial de Y. ¿Está? Bien, otra cosa que hay que resaltar, este punto. Si bien gráficamente uno puede obtener las coordenadas de ese punto en forma gráfica, porque, bueno, hizo muy bien el gráfico, ¿sí? Trazó muy bien las curvas y le dio un número entero, si quieren, pero eso hay que verificarlo también. ¿Y cómo verifico ese que efectivamente se trata, ese punto tiene coordenadas 4, 2? Es porque intersectamos las curvas. O sea, hacemos 6 menos x igual a la raíz de x. Y resolvemos esa ecuación. Y esa ecuación nos tiene que dar las coordenadas de este punto. O sea, una resolución analítica. ¿Está? Por favor, hagan eso también ustedes en su casa. Igualen 6 menos x igual a la raíz de x, y resuelvan esa ecuación para que verifiquen que efectivamente ese punto de intersección es fundamental, porque ese punto me indica los intervalos de la integral, ¿sí? Por eso es importante. Bueno, verifiquen que efectivamente ese punto tiene coordenadas 4, 2. ¿Está? Bien. Otra aplicación de las integrales definidas es el cálculo de la longitud de arco. Para hacer el cálculo de la longitud de arco partimos de la base que conocemos la longitud del segmento de recta que une los puntos P1 y P2 de coordenadas x1 y 1 y coordenadas x2 y 2. Si ustedes recuerdan, la longitud de ese segmento que une estos dos puntos viene dada por esta fórmula, ¿sí? La diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado de dichos puntos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Es encontrar una fórmula para calcular la longitud, esa longitud, la longitud de arco, y el arco que va desde el punto A hasta el punto B, donde el punto A tiene coordenadas A, F de A, y el punto B tiene coordenada B, F de B, que es lo que estamos diciendo acá. Dice, sea I igual a F de X, una función con derivada continua en el intervalo AB, vamos a calcular la longitud de la curva, la longitud de arco de la curva, I igual a F de X entre los puntos A y B. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una partición del intervalo AB.
Es decir, elegimos puntos interiores al intervalo AB que van desde x sub 0 igual a A hasta x sub n igual a B y puntos intermedios x1, x2, x3, x4, x5, infinitos puntos o no infinitos, una gran cantidad de puntos, donde se cumple que x0 es menor que x1, menor que x2. Eso nosotros lo vemos, ¿eh? Acá está el intervalo, fíjense, el intervalo AB. Realizamos la partición, elegimos puntos interiores, A igual a x sub 0, después x1, x2, x3, x4, y tomamos esta parte genérica, xi menos 1, x sub i, es el puntito x sub i menos 1 y x sub i. Esa partición, si nosotros levantamos a partir de cada uno de estos puntos de la partición una vertical hasta que corte al gráfico de la función, cada punto de la partición me determina justamente un punto sobre la curva. Por ejemplo, la abscisa x y menos 1, si levanto, me obtengo, al interceptarla con la curva, el punto P sub i menos 1. X sub i me va a dar el punto P sub i. Como dice acá, marcamos sobre la curva los puntos P sub i de coordenadas x sub i, f de x sub i. Al hacer eso, el arco original, fíjense, en el arco iba desde A hasta B. Este es el punto A y este es el punto B. Si nosotros levantamos así verticales, el arco original AB queda dividido en n subarcos. Por ejemplo, este es un arco, un n, uno de los n. El arco que va desde A hasta P sub 1. Hay otro que va de P sub 1 a P sub 2, de P sub 2 a P sub 3. Y nos concentramos en este, entre P sub i menos 1, P sub i. Es lo que dice ahí, ¿ven? Marcamos sobre la curva los puntos P sub i de coordenadas x sub i, f de x sub i, quedando así el arco original AB dividido en n subarcos. P sub i menos 1, P sub i. Es el ejemplo. Ese. Por lo tanto, la longitud del arco es simplemente la suma o la sumatoria de todos los subarcos en que quedó dividido. Ahora bien, ese subarco que va desde P sub i menos 1 hasta P sub i, lo vamos a aproximar al segmento. Es el arco, nosotros lo vamos a unir. Es decir, acá está, hicimos un zoom, agrandamos. Iba de P sub i menos 1 hasta P sub i. Es el arco original o el subarco. Nosotros a eso lo vamos a aproximar mediante este segmento de recta. Ese segmento de recta. O sea, el segmento de recta que une el punto P sub i menos 1, P sub i. Y de acuerdo a lo que habíamos dicho antes, esa longitud del segmento es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de cada punto al cuadrado menos la diferencia de las ordenadas. ¿Está? Así habíamos dicho. Ahora, x sub i menos x sub i menos 1 podemos ponerlo como delta de x sub i. Y a esa ecuación le vamos a llamar 1. Ahora bien, como f es derivable en AB, es también continuo en AB. Ustedes me investiguen por qué. Yo estoy poniendo acá esta pregunta. Es derivable en el intervalo, por lo tanto es continuo en el intervalo. Y por lo tanto lo es también en un intervalo interior. O sea, por ejemplo, en el intervalo que va desde x sub i hasta x sub i menos 1. Entonces, podemos aplicar el teorema del valor medio a f en dicho intervalo. Recordar que la hipótesis del teorema del valor medio son que f sea continuo en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Y el teorema decía que
si se cumplen las hipótesis del teorema, era posible encontrar un punto, en este caso le llamamos T sub i, perteneciente al intervalo de tal manera que la recta tangente trazada a la curva de la función en ese punto T sub i es igual a la recta secante que une dichos puntos. Que lo podemos escribir de esta manera. Si nosotros de acá despejamos f de x sub i menos f de x sub i menos 1, despejamos, pasamos este delta de x sub i acá multiplicando a la derivada, nos quedará así. Y si nosotros a esta igualdad, es decir, a esta diferencia, la reemplazamos en la fórmula 1 por f' de t sub i delta de x sub i, nos queda así. Si nosotros acá sacamos factor común, primero distribuimos el cuadrado y después sacamos factor común delta de x sub i y lo extraemos fuera del signo radical, nos quedaría esta expresión, que es lo que decimos acá. Hemos sacado factor común delta de x sub i al cuadrado y hemos extraído esa expresión fuera de la raíz. Pero como delta de x sub i es mayor que 0, nosotros a este valor absoluto de delta de x sub i lo podemos escribir como directamente igual a delta de x sub i, sin la barra, ya que delta de x sub i es mayor que 0. Si nosotros hacemos eso, vemos que la longitud de ese segmento, ¿sí?, es igual a esta expresión, delta de x sub i raíz de 1 más f' de t sub i al cuadrado. Por lo tanto, la longitud del arco AB es la sumatoria de esas expresiones. ¿Está? Es la sumatoria. ¿Por qué? Bueno, el arco original lo habíamos subdividido en n subarcos. Y si nosotros sumamos esos n subarcos, nos da la longitud del segmento. ¿Sí? Ahora, fíjense, evidentemente, si este era el arco que nosotros habíamos tomado originalmente como ejemplo, a ese también lo volvemos a dividir, entonces se ve claramente que esta expresión 2, ¿sí?, esta expresión 2 se observa, vemos que la suma 2, esta, mejora si disminuimos cada delta de x sub i, lo que implica disminuir la norma de la partición. Por lo tanto, definimos la longitud del arco AB como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado delta de x sub i. Y eso, este límite, acuérdense, por definición de integral definida, la podemos escribir de esta manera, que nos da, en definitiva, la fórmula para calcular la longitud de un arco de curva. Y nosotros sabemos que la integral existe porque f', por hipótesis, era continua. Veamos un ejemplo. Nos piden calcular la longitud del arco de la parábola semicúbica de ecuación y cuadrado igual a x cubo entre los puntos de coordenadas 1, 1 y 4, 8. Bueno, si nosotros hacemos la gráfica de esa función y marcamos los puntos 1, 1 y 4, 8, esta es la gráfica de la función, los puntos, el punto A, el punto B, esa longitud, SL queremos calcular nosotros, SL. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Para aplicar esa fórmula, ¿qué necesitamos? La derivada de la función. Entonces, primero despejemos y de acá. Podríamos hacer derivación implícita también, pero como resulta fácil despejar, despejemos. Despejamos y encontramos la derivada, que es esto.
A eso le tenemos que sumar 1 a la derivada. Entonces a esta, primero le elevamos al cuadrado a la derivada. Si elevamos al cuadrado nos queda así. Esto al cuadrado nos queda 9 cuartos. Simplificamos el cuadrado con el 1 medio, nos queda así. Le sumamos 1. Y eso es lo que reemplazamos en la fórmula. Entonces nos queda que la longitud de arco va a ir desde 1 hasta 4. Fíjense que estos siempre son valores de x. Siempre son intervalos de x. Va desde 1 hasta 4 de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, que habíamos dicho acá. La derivada al cuadrado más 1 es esto. Y bueno, una vez que está planteada, simplemente tenemos que encontrar una primitiva de esta. Que si ustedes quieren lo pueden hacer en un cálculo auxiliar, plantear la integral indefinida, encontrar la primitiva y volver acá. En este caso la primitiva quedó esta. Entre 1 y 4 resolvemos, reemplazamos el límite superior, menos reemplazamos el límite inferior, 1, haciendo las cuentas nos queda ese valor. ¿Está? Bien, otra fórmula que también vamos a buscar encontrar es la que nos permite calcular el área de una superficie de revolución. Primero definamos o veamos qué es una superficie de revolución. Una superficie de revolución es la superficie que se genera al hacer girar un arco de curva alrededor de una recta. Este es el arco de curva. Es el arco de curva. Si yo a ese arco lo giro respecto de una recta, me genera una superficie. A esa superficie es la que le llamo superficie de revolución. Y lo que vamos a buscar es encontrar una fórmula para calcular esa superficie. Entonces, vamos a calcular el área de la superficie de revolución generada al girar alrededor del eje X el arco de curva cuya ecuación es igual a f de x, comprendida entre los puntos A y B, siendo f una función con derivada continua en el intervalo cerrado a B, y f de x además es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente a AB. Es el planteo, es el problema. Necesitamos o queremos calcular una fórmula, determinar, mejor dicho, una fórmula que nos permita calcular esa área de una superficie de revolución. Partimos de la base que conocemos el área de un cono truncado. Recuerden que este es un cono truncado. ¿Sí? El área del cono truncado, ustedes saben que es igual a pi por radio menor más radio mayor por la generatriz, siendo esta la generatriz. ¿Está? Entonces, vamos a deducir esa fórmula. Para definir el área de la superficie de revolución SR, emplearemos un método semejante al que empleamos para encontrar la fórmula de la longitud de un arco de curva. Es decir, nosotros tenemos el intervalo AB, es el intervalo AB, ¿sí? Hacemos una partición de ese intervalo, o sea, tomamos los puntos x sub 1, x sub 2, x sub i menos 1, x sub i, x no sé cuánto, hasta x sub n menos 1 hasta x sub n. Hacemos una partición. Fíjense que estamos haciendo algo muy parecido a lo que hicimos en longitud de arco. Marcamos sobre la curva los puntos P sub i. Acuérdense que de cada punto de la partición nosotros levantamos una recta vertical hasta que corte el gráfico de la función y nos quedan determinados los puntos. Nos concentremos acá, en esta zona, en el punto o la longitud esta, que va desde P sub i menos 1 hasta P sub i, ¿sí? Como genérico. Por eso ponemos acá nosotros, marcamos sobre la curva los puntos P sub i, de coordenadas x sub i, f de x sub i, la parte de la superficie entre
x sub i menos 1 y x sub i, esa es la parte, esa, se aproxima tomando el segmento, lo mismo que en el arco. En vez de tomar el arco, tomamos el segmento que une el punto P sub i menos 1, P sub i. Y hacemos girar eso alrededor del eje X, obteniendo así un cono truncado iésimo. Fíjense, es el arco original. Nosotros lo aproximamos con un segmento un segmento, lo aproximamos. Y eso es el que hacemos girar alrededor del eje X y nos queda el cono truncado este. ¿Sí? Donde, fíjense, la fórmula era pi por radio menor. El radio menor es esto. Y eso es f de x sub i menos 1. El radio mayor es este. Y ese valor es f de x sub i. Y la generatriz es esta. La generatriz es esa. Es decir, el segmento este. Si nosotros escribimos la fórmula, fíjense, pi radio menor f de x sub i menos 1, radio mayor f de x sub i, ¿sí? Ahí está la suma del radio menor y el radio mayor, y la longitud esa, pero esa longitud es la longitud de un segmento que une dos puntos, que habíamos dicho que se escribía como la diferencia de las abscisas al cuadrado menos la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Entonces, el área de la superficie del cono truncado nos quedaría así. Dice, realizamos el mismo procedimiento que la longitud de arco. Es decir, como f es derivable en AB, es también continuo en AB. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del valor medio. Si hacemos eso, exactamente lo mismo que para la longitud de arco, lo planteamos al teorema del valor medio, despejamos f de x sub i menos f de x sub i menos 1, despejamos de acá y nos queda que esa diferencia, fíjense que simplemente este delta de x sub i lo pasamos multiplicando acá y nos queda que la diferencia es igual a la derivada por delta de x sub i. Si nosotros eso lo reemplazamos en la longitud de arco que habíamos visto hace rato y sacamos factor común delta de x sub i, nos queda de esta manera, tal cual como hicimos en longitud de arco. Por lo tanto, el área de la superficie de revolución es aproximadamente la sumatoria de todos los conos truncados que quedaron ahí. Que, fíjense, la longitud esta era la generatriz, la longitud de segmento que va de P sub i menos 1 hasta P sub i, que la escribimos de esta manera. ¿Está? Ahí va un por. Pero esta aproximación mejora cuanto menor sea delta de x sub i, lo que implica que la norma de la partición tiende a 0. Además, si delta de x sub i se hace cada vez más pequeño, f de x sub i se aproxima a f de x sub i menos 1. Es decir, cuando delta de x sub i tiende a 0, ¿sí? Delta de x sub i tiende a 0, f de x, ahí es cuando, ¿no? F de x sub i tiende a f de x sub i menos 1. Por lo tanto, definimos el área de una superficie de revolución como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de la fórmula esta. Es decir, pi por f de x sub i menos 1, x sub i menos f de x sub i menos 1 por la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado delta de x sub i. Y de vuelta, como ese límite nosotros sabemos que existe, lo podemos expresar como una integral que nos da la fórmula que andábamos buscando.
Es decir, el área de una superficie de revolución se calcula mediante esta integral definida. ¿Sí? Y de vuelta sabemos que esa integral definida existe porque la derivada, por hipótesis, era continua. Y también se puede escribir esa misma fórmula en forma abreviada como está escrita acá. ¿Está? Bien. Veamos un ejemplo. Nos dan esto. La curva y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado entre los valores de x entre menos 1 y 1. Es un arco de circunferencia. Claro, pues si nosotros despejamos acá y acomodamos, nos queda una circunferencia. Entonces el arco superior de la circunferencia. Calcular el área de la superficie de revolución generada al rotar alrededor del eje X. Bueno, nosotros para calcular el área necesitamos la derivada. ¿Sí? Entonces de esta función derivamos, elevamos al cuadrado porque necesitamos la derivada al cuadrado, elevamos al cuadrado la derivada, acomodamos un poco y a esa derivada al cuadrado le sumamos 1. Si nosotros sumamos 1 encontrando como un denominador y haciendo las cuentas, nos queda que al final la derivada al cuadrado es más 1 es 4 sobre 4 menos x cuadrado. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula que decía que era igual a 2pi, la integral que va desde menos 1 hasta 1, porque nos están dando los valores a los cuales está comprendido x, menos 1, 1, de f de x, así decía la fórmula, por la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, que es esto. Si nosotros acá distribuimos la raíz, vamos a poder simplificar. Es decir, si nosotros, yo voy a simplificar ahora, pero ustedes escuchan y escriban lo que digo, ¿no? Si primero distribuimos la raíz, ponemos la raíz del numerador, la raíz del denominador, distribuimos, ahí vamos a poder simplificar y nos va a quedar raíz de 4 que es 2. Bueno, encontramos la primitiva y reemplazamos límite superior menos límite inferior. ¿Está? Esa es otra fórmula que también ustedes tienen que ir anotando. Otra fórmula que vamos a ver es el volumen de un sólido de revolución. El sólido de revolución, se llama sólido de revolución al cuerpo que se obtiene al hacer girar una región plana alrededor de una recta. Esa es la región plana. Si nosotros la hacemos girar alrededor de esta recta, obtenemos un sólido. ¿Sí? Bueno, nosotros queremos ahora encontrar una fórmula para calcular el volumen de ese sólido. Vamos a definir el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar alrededor del eje X la región comprendida entre la curva de ecuación y igual a f de x, el eje X y las rectas x igual a a y x igual a b, siendo f una función continua en AB. Vamos a partir de la base que conocemos el volumen de un cilindro circular recto. ¿Sí? Un cilindro común. Acuérdense que el volumen de un cilindro circular recto es igual a la superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. ¿Está? Como siempre, hacemos una partición del intervalo AB. ¿Sí? Este es el intervalo AB. Ese es el intervalo AB. Hacemos una partición, como dice acá. Dividimos el intervalo en una serie de subintervalos. ¿Está? Hacemos una partición. Por cada x sub i levantamos una vertical. Levantamos una vertical. Hasta que corte a la curva, quedando dividida la región en n franjas. Fíjense, es una franja. Esa región, la original,
nosotros al levantar rectas por cada punto nos quedan franjas. Esa es una franja, esa, que acá está pintada. N franja. Ahora, si nosotros hacemos girar esa franja alrededor del eje X, como dice acá, si hacemos girar cada una de estas franjas alrededor del eje X, se obtienen n sólidos de revolución. Es como que al sólido original nosotros lo hemos partido. Hagan de cuenta que esto es como, no sé, una manzana y ustedes con un cuchillo parten así en rodajas. ¿Sí? Esos son los n sólidos de revolución. Y el volumen del sólido de revolución que nosotros queremos calcular, el volumen total, será igual a la suma de los volúmenes de los n sólidos. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Es decir, que el volumen del sólido de revolución es igual al volumen que se obtiene al hacer girar cada una de esas franjas. ¿Está? Es una franja. Acá nosotros la agrandamos. ¿Qué vamos a hacer? Donde dice acá, SFI es el sólido que se obtiene al hacer girar la franja iésima alrededor del eje X. Y este es el cilindro circular iésimo que aproxima al sólido FI. Es decir, el volumen del sólido FI es aproximadamente igual al volumen del cilindro. Y nosotros sabemos que el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado y por la altura. Fíjense, este es la altura del cilindro. Mejor dicho, es el radio del cilindro. El radio. F de T sub i el radio. Y delta de X sub i es la longitud del cilindro o la altura del cilindro. Por eso ponemos ahí al cuadrado F de T sub i porque es el radio del cilindro. Se ve claramente acá el cilindro. Y ese es el radio. F de T sub i. Y delta de X sub i es la altura, la longitud. Por eso ponemos así. Por lo tanto, el volumen del sólido de revolución es aproximadamente igual a la sumatoria de todos esos cilindros. Y evidentemente, esta aproximación mejora cuanto menor sea delta de X sub i, lo que implica que la norma de la partición tiende a 0. Por lo tanto, vamos a definir el volumen del sólido de revolución SR como el límite de la norma de la partición de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi por la función al cuadrado por delta de X sub i. Y esto nosotros lo podemos poner como una integral definida que va desde a hasta b de pi por la función al cuadrado diferencial de x. Y sabemos que esta integral existe porque por hipótesis la función era una función continua. Veamos un ejemplo. Nos piden que calculemos el volumen de un cuerpo generado al girar a la región limitada por i igual a la raíz cúbica de x. ¿Sí? A ver, acomodemos un poco acá. I igual, porque queda medio mal ahí está. Limitada por i igual a la raíz cúbica de x igual a 0, x igual a 8, alrededor del eje x. Acá también, cuando nosotros queremos calcular el volumen de un sólido de revolución, es conveniente graficar la región que va a girar alrededor del eje X. Es útil hacer eso. Por lo tanto, traten de hacerlo. Nosotros tenemos la raíz cúbica, la gráfica, la recta X igual a 0, X igual a 8, es decir, que esta es la región que va a girar. Va a girar alrededor del eje X y me va a formar un sólido. ¿No es cierto? Esto va a girar alrededor del eje X y va a formar un sólido. Si yo pudiera hacerlo igual, me genera ese sólido.
esa región es la que giró y me generó ese sólido. Bueno, el volumen de ese sólido es el que nosotros podemos calcular con la fórmula que acabamos de obtener. Es decir, ¿qué decía la formulita? Y bueno, el volumen es igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 8 de la función al cuadrado, así decía la fórmula, por diferencial de x. Bueno, acá acomodamos esto como un exponente fraccionario, encontramos la primitiva de la función y reemplazamos límite superior menos el límite inferior. Haciendo las cuentas, nos queda que el volumen de ese sólido de revolución es 96 quinto pi. Y con este ejemplo damos por finalizada la clase de hoy, que era aplicaciones de las integrales definidas. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro. Gracias.